No recuerdo haber sentido miedo antes de llegar a ese pueblo, lo juro. Había visto el sufrimiento de cerca, hospitales, cárceles, familias quebradas por la violencia, pero miedo verdadero, lo conocí en San Ramón de la Sierra, en el año 2011. Fui asignado como párroco temporal mientras se resolvía la sucesión del padre Aguilera, un sacerdote anciano que había muerto apenas unos meses antes, tras casi 40 años al frente de la parroquia del pueblo. La diócesis me pidió quedarme solo unas semanas, mientras enviaban un reemplazo definitivo. Acepté sin problemas. San Ramón era una aldea pequeña, aislada entre cerros, donde nada parecía suceder. La iglesia, antigua y de piedra, conservaba aún su altar original del siglo XIX. No había electricidad dentro, solo candelabros. Todo tenía un aroma a madera seca, a encierro. No era incómodo, pero sí suspendido en otro tiempo. La gente era amable, silenciosa pero educada. Asistían a misa en buen número, aunque noté algo peculiar. Nadie usaba el confesionario. Nunca. Ni una sola vez durante los primeros 5 días. No me inquieté al principio. A veces pasa, hay parroquias donde se prefiere la confesión cara a cara o incluso se evita. Pero al 6.º día ocurrió algo que aún no puedo explicar. Fue un jueves, cerca de las 11 de la noche. Estaba en la sacristía cerrando un libro de oraciones cuando escuché un leve golpeteo de madera, como si alguien tocara suavemente la puerta del confesionario. No tenía visitas programadas y la iglesia ya estaba cerrada. Me acerqué, algo confundido. ¿Hola?, pregunté, apenas audible. Desde el otro lado, en el interior del confesionario, escuché una voz de mujer. «Padre, ¿puedo confesarme?». Me estremecí. La voz era suave, tranquila, pero hablaba como si llevara horas esperándome. Le respondí que sí, por supuesto. Me senté en la cabina y abrí el pequeño visor de madera. Pero no vi nada. Todo estaba oscuro, apenas una silueta difusa. Entonces comenzó. La mujer habló con calma, se confesó de pecados comunes. Al principio, orgullo, enojo, falta de fe, pero luego empezó a describir cosas extrañas. Nombró a un niño. Dijo que lo había visto morir, que no hizo nada, que la voz le había dicho que así debía ser. Y luego dijo algo que no olvidaré jamás. Yo sé que no tengo perdón, pero usted sí puede evitar que le pase lo mismo si lo escucha a tiempo. Cuando le pregunté qué quería decir, ya no respondió. Salí del confesionario. Estaba vacío. Pensé que quizá había salido por el otro lado, aunque no la había escuchado moverse. Todo estaba en silencio. A la mañana siguiente, pregunté en el pueblo si alguna mujer había venido a confesarse tarde esa noche. Nadie sabía nada. Algunos me miraron raro. Una señora mayor me tomó del abramo y me dijo: «Si la escucho, no le conteste». Le pedí que me explicara, pero se fue sin decir más. Pasaron 2 días. Nada. El domingo la iglesia estuvo llena, pero aún nadie se confesaba. Hasta el lunes. Otra vez, casi a la misma hora, escuché el golpeteo. Entré al confesionario. La misma voz. «Padre, ¿me escucha?». Esta vez traía otra confesión, más oscura. Narró cómo de joven vio a un sacerdote cometer un abuso, que no habló, que la voz le había dicho que no debía intervenir. Mencionó un nombre, Aguilera, el apellido del anterior párroco. Dijo que él también había escuchado la voz. Se me heló la sangre. Me atreví a interrumpirla. «¿Quién es usted?».
La voz respondió como si nada. No me acuerdo, pero él sí lo sabía, por eso se fue. Salí, otra vez vacía, pero esta vez dejé una pequeña medallita bendita en el banco lateral del confesionario. Al día siguiente la medalla ya no estaba, y en su lugar había una hoja arrugada de misal, con una sola frase escrita: no devuelvas lo que no es tuyo. Empecé a investigar al padre Aguilera. Contacté a un viejo conocido del seminario que había trabajado en la diócesis años atrás. Me llamó por teléfono esa misma noche, en voz baja. Vos no deberías estar ahí. Le pedí que me explicara. Aguilera no murió de viejo. Lo encontraron dentro de la iglesia, encerrado en el confesionario, con los ojos quemados. ¿Y por qué no se supo eso? La diócesis tapó todo. Dijeron que fue un infarto. Pero él había estado semanas obsesionado con algo. Decía que una mujer venía todas las noches a pedirle perdón, que escuchaba su voz aunque la iglesia estuviera vacía. Y nadie hizo nada. Lo mandaron a descansar. Al poco tiempo murió. Vos sos el primero que vuelve ahí desde entonces. Empecé a tener sueños. Soñaba con la iglesia llena de humo, con bancas cubiertas de acisa, con la silueta de una mujer sentada, siempre de espaldas. Una noche me desperté, sudando. Había un olor fuerte a incienso. Y lo más extraño, el confesionario estaba abierto. Yo estaba seguro de haberlo cerrado. Volví a entrar. Nada. Pero en el interior encontré un objeto que no podía estar ahí. Una pequeña cruz de madera, rota al modio, y en la base, el nombre Aguilera, tallado con clavos. Decidí grabar la siguiente confesión. Puse una grabadora digital debajo del banco, apenas visible, y esa noche volvió. La voz. Pero esta vez no hablaba como antes. Era más tensa, como si supiera que la estaba registrando. Eso no sirve, padre. Nadie cree en cintas. Todos quieren ver. ¿Qué? Lo que usted ya sabe. La confesión terminó bruscamente. Al revisar la grabación, solo se escuchaba mi voz y un murmullo de fondo ininteligible. Pero cuando la volví a reproducir, conectado al equipo del templo, el audio cambió. La voz se oía clara, fuerte, y no era la mía, era femenina, pero no era una confesión, era un canto, en latín, una letanía que jamás había escuchado. Esa noche decidí dejar el pueblo, pero al salir vi algo que terminó de quebrarme. Había una vela encendida frente al altar, y sobre el altar, la medalla que había desaparecido, y al lado una foto, una Polaroid, conmigo, sentado en el confesionario, escuchando a alguien que no está. Al dorso, escrito a mano: Padre, ahora usted también la conoce. Me fui sin despedirme. No quise saber más. Entregué el informe a la diócesis y pedí no volver a trabajar en zonas rurales. Me lo concedieron. Nunca hablé de esto oficialmente. Hasta hoy. Pero hace una semana recibí un sobre sin remitente. Dentro venía una sola hoja, un registro de misa en San Ramón, con mi nombre y la fecha de hoy. Yo no he vuelto a pisar esa iglesia. Y sin embargo, anoche escuché el golpeteo desde dentro del armario de mi casa. No soy de contar este tipo de cosas. En la ruta, uno ve de todo. Accidentes, animales cruzándose de golpe, gente caminando sola en medio de la nada. Pero esto fue diferente. Me llamo Javier. Tengo 42 años y llevo casi la mitad de mi vida al volante. Camionero desde los 22.
Recorro todo el país, desde Ushuaia hasta Jujuy. Y si hay algo que aprendí, es que la noche en la ruta tiene su propio lenguaje. Esta historia me pasó hace 3 años. Era invierno, un viernes. Yo venía cargado desde Río Cuarto rumbo a Buenos Aires. La mayoría del trayecto lo había hecho sin problemas. Música baja, mate frío, viento seco. Pero al llegar a la zona del kilómetro 98 de la Ruta Nacional 7, todo cambió. Eran las 2:40 de la madrugada. Cielo cerrado, nada de luna, ni una luz en kilómetros. En ese tramo el pavimento es bueno, pero no hay estaciones ni paradores cerca. Nada. Solo campo abierto y oscuridad. Fue ahí que la vi. A un costado de la ruta, justo en el acceso a un camino de tierra, estaba una chica haciendo dedo. Sola. Vestida con campera gris, bufanda y mochila. No se movía. Solo extendía el brazo como si llevara horas ahí. Frené por instinto. Pensé que quizá había tenido un accidente o que la habían dejado tirada. Cuando abrí la ventanilla, me habló con voz tranquila. ¿Va para Luján? Asentí con la cabeza. Le abrí la puerta. Se subió sin decir mucho. Olía a frío, a tierra húmeda. Apenas subió me llamó la atención que no se sacó la mochila. Ni siquiera se la acomodó. Gracias, dijo sin mirarme. Le pregunté cómo se llamaba. Julia, respondió cortante. Intenté charlar un poco, pero no decía mucho. Tenía la mirada fija en el parabrisas. Casi no parpadeaba. Yo hablaba para no sentir tanto silencio. Le ofrecí agua, un alfajor. No quiso nada. Después de varios kilómetros, empecé a notar algo raro. El espejo retrovisor del acompañante, que normalmente refleja el asiento del pasajero, estaba vacío. Miraba hacia ella y ahí estaba. Pero en el espejo no había nadie. Pensé que estaba mal calibrado o que la noche me estaba jugando una mala pasada. Seguí manejando. A los 10 minutos me dijo de repente, acá me bajo. No había luces, ni entradas, ni caminos visibles. Solo campo. Le dije que faltaban como 30 kilómetros para Luján. Acá me bajo, repitió sin alzar la voz. Detuve el camión. Ella bajó sin agradecer, sin mirar atrás. Caminó hacia la banquina y desapareció entre la oscuridad. No vi a dónde fue. Ni escuché pasos, ni ramas. Solo desapareció. Seguí viaje, incómodo. No sé por qué, pero me sentía inquieto. Llegué al depósito en Buenos Aires cerca de las 6 de la mañana. Entregué la carga y me fui a casa. Pasaron 2 días. El lunes a la tarde tomé la ruta de vuelta. Y no vas a creer lo que te voy a contar. En el mismo lugar, a la misma hora, ahí estaba otra vez. Julia. Misma campera, misma mochila, mismo brazo extendido. Frené, pero esta vez no bajé la ventanilla. Ella se inclinó apenas y dijo, ¿va para Luján? Sentí un escalofrío. Arranqué el camión sin decir nada y me fui. Por el espejo vi cómo seguía parada exactamente igual, sin moverse, como si fuera una estatua. Cuando llegué a la siguiente estación de servicio, le conté al playero. Se rió, pero luego me miró serio. ¿La viste en el kilómetro 98? Asentí. Esa chica se aparece cada tanto. Siempre igual. ¿Qué decís? Dicen que en el 2007 la levantó un camionero y tuvo un accidente. Murieron los dos. Desde entonces, varios la vieron. ¿Y tú la viste? No, pero muchos sí. Siempre pide ir a Luján. Nunca llega. Me quedé helado.
No dije nada más. A partir de ese día, empecé a evitar ese tramo a esas horas. Tomaba desvíos o salía más tarde o más temprano. Pero una noche tuve que volver a pasar. Era una entrega urgente. 3 de la madrugada, kilómetro 98. Esta vez no vi a nadie, pero en el asiento del acompañante había una bufanda gris. No frené, no miré, no dije una palabra. Seguí manejando hasta que salió el sol. Guardé esa bufanda en una bolsa, sin tocarla más. Hasta que semanas después, revisando las cámaras del camión, porque sí, tengo una dashcam interior, vi algo que me partió el alma. En el video de esa noche en el tramo del kilómetro 98, se ve el asiento vacío. Y luego, por unos segundos, se ve a Julia, mirando al frente, sin expresión. Y luego, desaparece. No sé si fue una alucinación, si era el cansancio o algo más. Pero desde entonces, cada tanto, cuando paso por rutas vacías, tengo la sensación de que hay alguien más en la cabina. No la veo, pero a veces cuando bajo del camión y vuelvo a subir, el asiento del acompañante está más hundido que antes. Cuando Tomás conoció a Laura, pensó que por fin había encontrado paz. Después de años de relaciones fallidas, ella apareció como una presencia tranquila en su vida. Tenían gustos similares, el mismo sentido del humor y una forma extraña pero armoniosa de entender el silencio. Se mudaron juntos después de 7 meses, un pequeño departamento en el centro, sin grandes lujos, pero cómodo y cálido. Todo parecía encajar, hasta que empezó a notar lo de los ojos. La primera vez que la vio dormir con los ojos abiertos fue una madrugada de junio. Él se había despertado para ir al baño y al regresar la encontró completamente inmóvil, boca arriba, con los ojos entreabiertos, fijos en el techo. Parpadeó, no reaccionaba. Le habló suavemente, le tocó el brazo, nada. Solo cuando agitó su hombro con firmeza, ella reaccionó, confundida, como si hubiera estado en un sueño profundo. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estabas con los ojos abiertos», dijo él. «¿Qué? ¿Ahora?» «Sí. ¿No te diste cuenta?». Laura negó con la cabeza y se durmió de nuevo. Tomás no le dio demasiada importancia. Algunos sonámbulos hablan dormidos, otros caminan. Quizás esto era algo similar. Pero empezó a repetirse. Pasaron días, luego semanas, y cada tanto, Tomás se despertaba en medio de la noche y encontraba a Laura acostada, con los ojos abiertos, fijos, a veces hacia el techo, a veces hacia él. Lo perturbador era que su expresión no era la de alguien dormido, era la de alguien que mira, que observa. Una noche decidió grabarla con el celular. Dejó el dispositivo sobre la mesa de luz apuntando hacia la cama. A la mañana siguiente revisó el video. Durante la primera hora, nada extraño. Luego, en un momento, Laura se sienta lentamente en la cama sin ningún motivo aparente. Permanece así, recta, con la espalda erguida y la mirada fija en el pasillo. Pasan 15 minutos. Luego, gira la cabeza lentamente hacia la cámara y sonríe. Una sonrisa leve, breve. Después se acuesta como si nada hubiera pasado. Tomás no dijo nada esa mañana, tampoco la noche siguiente. Pero la sensación de incomodidad crecía, y con ella la necesidad de entender. Compró una cámara pequeña con visión nocturna y empezó a grabar todas las noches. Creó carpetas, etiquetó archivos,
Anotó horarios. Lo que descubrió lo dejó sin alto. Laura se sentaba en la cama casi todas las noches, entre las 3 y las 3:15. Siempre se quedaba inmóvil. A veces murmuraba palabras inentendibles, otras solo miraba hacia un punto fijo en la habitación. En un video, se levantó de la cama y caminó hacia la puerta del baño. Ahí se detuvo y empezó a susurrar algo en voz baja. Cuando Tomás amplificó el audio y lo limpió, solo pudo distinguir una palabra repetida varias veces. Ella. No sabía qué hacer. Le mostró los videos a un amigo que le dijo que probablemente era sonambulismo. Le recomendaron un neurólogo. Laura fue sin mucho convencimiento. Los estudios no mostraron nada fuera de lo normal. Ella se reía de todo aquello. Capaz tengo poderes, decía, en broma. Pero Tomás no podía reír. La gota que rebalsó todo fue una madrugada de sábado. La cámara captó a Laura de pie frente a la cama, mirando fijamente a Tomás mientras dormía. Durante 47 minutos, sin moverse, sin parpadear. En la grabación, en el minuto 44, se ve cómo mueve un dedo y señala directamente a la cámara sin mirarla. Y sus labios se mueven. Ella está debajo de tu lado de la cama. Tomás sintió un nudo en el estómago cuando vio ese video. No había forma de explicarlo. Esa noche durmió en el sofón. No dijo por qué. Laura lo notó raro, pero no insistió. Al día siguiente, mientras Laura salía al supermercado, Tomás decidió revisar debajo de la cama. Sabía que era ridículo, pero lo hizo igual. Nada. Solo una caja con cables y una zapatilla vieja. Suspiró. Al levantarse, sin querer, volcó la caja. De entre los objetos, cayó algo que no reconoció. Una cinta mini DV, de las que se usaban hace años. No tenía ni idea de dónde había salido. Ni él ni Laura tenían cámaras de ese tipo. Pero guardó la cinta. Consiguió una cámara vieja a los 2 días y reprodujo el contenido. Al principio no entendía qué estaba viendo. Era una grabación casera, sin fecha, en mala calidad. Mostraba una habitación muy similar a la suya. Había una mujer durmiendo y un hombre sentado en una silla mirando hacia ella. La imagen estaba quieta durante varios minutos. Luego, la mujer abre los ojos, pero no mira hacia el hombre. Mira la cámara. A Tomás le tembló el cuerpo cuando vio ese video. Esa mujer era Laura, más joven, con el pelo más largo, pero era ella. Cortó el video. Fue al dormitorio, buscó la cinta otra vez, no la encontró. Revisó debajo de la cama, nada. Miró dentro del placar, nada. No quiso preguntarle nada a Laura. No sabía qué decir. Pero desde entonces empezó a ver cosas, pequeñas cosas. La televisión encendiéndose sola, siempre a las 3:12 a.m. Sus propios videos desapareciendo de la computadora. El reflejo de Laura en el espejo no moviéndose al mismo tiempo que ella. Una noche no soportó más y le preguntó directamente: ¿Tú tienes recuerdos de otra casa? ¿De haber vivido con alguien más antes? Laura lo miró extrañada. ¿Qué estás diciendo? ¿Nunca grabaste nada? ¿Una cinta vieja? ¿Una cámara? No, no entiendo. Pero algo en su voz sonaba vacío, como si no entendiera la pregunta o no quisiera entenderla. Esa noche Tomás volvió a grabar. Dejó la cámara en el estante, oculto entre libros. A la mañana siguiente se despertó solo. Laura no estaba. Fue al living. Nada. Cocina. Nada.
La puerta de entrada seguía con llave, las ventanas cerradas. Fue al dormitorio. Y ahí estaba ella, de pie en una esquina, de espaldas, inmóvil. «¿Laura?», dijo con voz temblorosa. Ella no respondió. Se acercó y justo cuando estaba a punto de tocarla, Laura giró la cabeza lentamente y susurró: «Ella no quiere que la despiertes». Tomás retrocedió. Laura se desmayó en ese mismo instante. Despertó minutos después sin recordar nada. Esa fue la última noche que durmieron juntos. Tomás se fue al día siguiente. No dijo a dónde. Solo dejó una nota: «Esto no sos tú». Nunca volvió a verla, pero las grabaciones seguían apareciendo. Cada tanto en la bandeja de entrada de su correo llegaba un enlace a un video privado. Nunca sabía quién lo mandaba. En los videos, siempre lo mismo. Laura, dormida. Laura, despierta. Laura, mirando a la cámara. A veces Laura señalando un rincón de la habitación vacía. La última grabación fue diferente. Mostraba la habitación desde una nueva perspectiva. No parecía una cámara fija. La imagen se movía, como si alguien la sostuviera en la mano. La grabación dura solo 8 minutos. Laura está en la cama, acostada, dormida. Luego, abre los ojos, mira directamente al lente y dice con una voz completamente distinta: «Él se fue, pero tú sigues mirando». La imagen se congela y luego se apaga. Si este archivo te perturbó, imagínate los que vienen. Suscríbete a VHS Maldito, activa la campanita y nos vemos en el próximo caso.